Bueno, a ver, vamos a permitir que sigan ingresando a los que todavía faltan. Bueno, vamos a ir avanzando. Se observa, ¿no, estimados participantes? Sí, los que ya ingresaron. ¿Me están siguiendo con la pantalla? Sí, licenciada. Muy bien, vamos a continuar ya porque si no nos va a faltar tiempo, ya va a medida que los demás van ingresando. Bueno, estamos en lo que es la mirada, también habla, ¿no? Acá también nos hace referencia que también la mirada, la forma de la mirada, incluso los ojos, las pupilas habían tenido su significado, ¿no? Tienen su significado, ¿no? Cómo miramos, si nuestros ojos están más abiertos, si tenemos una mirada fija, si levantamos las cejas, ¿no? Había tenido el significado, ¿no? Por eso es muy importante tomar en cuenta a la hora de poder comunicarnos, a la hora de poder transmitir una información con las personas sordas, ¿no? Por ejemplo, mantener la mirada, en el caso de las mujeres, establecer contacto visual durante 2 a 3 segundos para después desviar la mirada, es algo hacia abajo, no es un indicador sexual, dice. Pestañear repetitivamente también es otro significado, ¿no? Es otra forma de intentar bloquear la visión de la persona. Entonces, todo lo que se refiere a la mirada, a la expresión con los ojos, también tiene su significado, ¿no? Tiene su significado que puede ser en algunos casos, puede ser negativo o puede ser algo siempre que alguna expresión, alguna comunicación, algo que queremos expresar, lo estamos expresando mediante la mirada. Otros, si se han dado cuenta, se han hecho algunas observaciones en algunas personas, otros son más gestuales, ¿no? Con la cara, otros son más corporales, otros son solamente con movimientos, otros son con todo el cuerpo, ¿no? O sea, cada uno tiene su diferencia, ¿no? Cada uno tiene su habilidad para poder expresar todo lo que siente, lo que piensa, lo que quiere manifestar a la otra persona. No siempre podemos hablar con los gestos o con la mirada o con la cara, ¿no? Podemos solamente utilizando las manos o los pies en algunos casos. Entonces, cada uno tiene su habilidad, podríamos decir, para poder transmitir lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, es otro tipo de expresión, la mirada, que también podemos tomarlo en cuenta a la hora de poder comunicarnos con las personas sordas, ¿no? Y otro tipo es la posición de los brazos, ¿no? Y esto es muy importante. En las personas sordas, el manejo, la posición de los brazos, de las manos, es muy importante, ya que a través de estos miembros del cuerpo se realizan las señas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las señas tienen que tener una altura, tiene que tiene que verse claramente la posición de los brazos, de las manos, para que la persona sorda pueda leer correctamente la seña que le está transmitiendo, ¿no? Que le está realizando, ¿no? Entonces, la posición de los brazos y las manos es muy importante a la hora de poder realizar, por ejemplo, a la hora de poder comunicarnos en lengua de señas boliviana con las personas sordas, ¿no? No podemos manejar los brazos, no podemos tener los brazos abajo de la cintura, por decir, ¿no? No podemos tener de una manera incorrecta los brazos. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta la posición de los brazos, ¿no? Y también tiene su significado. Por ejemplo, cruzar un solo brazo por delante para sujetar al otro brazo denota falta de confianza, dice. Brazos cruzados con pulgares hacia arriba quiere transmitir algo de orgullo. Unir las manos por delante de los genitales en los hombres proporciona seguridad en situaciones de experiencia de vulnerabilidad, ¿no? También unir las manos por delante de la espalda demuestra confianza y ausencia del miedo. Entonces, cada posición que uno vaya a realizar, a veces nosotros involuntariamente lo realizamos, pero tiene su significado ya a la hora de poder interpretar lo que queremos transmitir o cómo nos sentimos en ese momento. Ya es otro aspecto también que podemos ver. Los gestos con las manos, lo que les decía, ¿no?
las expresiones con las manos, solamente muchas veces otros utilizan solo las manos para poder comunicarse, ¿no? Generalmente nosotros las personas oyentes, para poder llamar a alguien, utilizamos nuestra mano, ¿no? Para poder decir hola cuando una persona está a una distancia larga, igual levantamos la mano y movemos la mano para decir hola o chao, ¿no? Entonces, de la misma manera con las personas sordas nos comunicamos, ¿no? Utilizando los gestos, pero ya con señas, con lo que es su lengua. Mostrar la palma de la mano expresa sinceridad y honestidad. Entonces también las manos en los bolsillos también significa pasotismo y desimplificación en la conversación. Entrelazar los dedos de ambas manos transmite una actitud reprimida, ansiosa, ¿no? Entonces, cada aspecto, cada posición de las manos también tiene su significado a la hora de poder interpretar a la persona que está realizando esta expresión, ¿no? También acá la posición de las piernas, ¿no? Que es otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? No solamente con la cara, con la cabeza, con los brazos, con las manos, con el cuerpo, sino también con los pies, ¿no? Que también había tenido su significado. Las piernas cruzadas es una actitud, por ejemplo, defensiva y cerrada. Sentado con una pierna elevada apoyada en la otra, típicamente masculina, ¿no? Está referido a la parte masculina. Revela una actitud competitiva, dice, o preparada para discutir. Piernas muy separadas, otro gesto básicamente masculino. Entonces, más que todo la posición de las piernas está referido, según el texto, a aspectos masculinos, ¿no? De cómo lo realizan o cómo se podría interpretar también tomando en cuenta al aspecto masculino. Y hasta aquí son las un poco nos habla de la comunicación no verbal, las expresiones del cuerpo, de los brazos, de las manos, las miradas. Y también esta otra parte del texto habla sobre lo que es el desarrollo afectivo, ¿ya? Lo que es el desarrollo afectivo, pero sí aquí abocándonos a lo que son las personas sordas, ¿no? En el caso de los niños sordos vamos a hablar en esta ocasión, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo integral, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante que para que un niño sordo, no solamente un niño sordo, sino un niño oyente, se desarrolle de manera integral y de manera holística, como nos dice ahora el modelo educativo, es importante que las diferentes áreas de desarrollo estén bien fortalecidas, bien estimuladas, bien desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, el área social, el área emocional, el área cognitivo, el área lingüístico y otras áreas que faltan aquí, el área artística, el área socioafectiva, el área psicomotriz. Entonces, las diferentes áreas que componen para el desarrollo integral es importante, y más aún en los niños sordos, ¿no? Porque ¿qué pasa con el niño sordo, no? Si bien los niños oyentes desarrollan estas áreas en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque ellos están en contacto desde que se incluyen a la sociedad, están inmersos en la familia, están en la comunidad, después ingresan a la escuela, al nivel inicial, entonces tienen un grupo de compañeros, la maestra que también es de su mismo pertenece a su mismo grupo. Entonces, en los diferentes espacios donde va transcurriendo el niño que es oyente, tiene un buen desarrollo. Bueno, si no tiene un buen desarrollo, tiene un desarrollo más o menos aceptable, ¿no? Un desarrollo aceptable o está en proceso, como nosotros evaluamos a los niños, está en proceso o tiene un desarrollo óptimo, pero va desarrollando. Pero ¿qué pasa en el caso de los niños sordos? ¿Cuál es el proceso que sigue para que un niño sordo alcance el desarrollo integral y holístico en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, más que todo, para que este niño referido a lo que es la comunicación, ¿cómo es el proceso para que este niño alcance su desarrollo personal mediante todos estos procesos de comunicación? Entonces, ¿qué pasará con el desarrollo afectivo de este niño? ¿Qué pasa cuando el niño no puede comunicarse desde la familia, ¿no? Tiene padres oyentes, hermanos oyentes, abuelos oyentes, es el único niño sordo en la familia, ¿no? Quiere decir que su proceso, por ejemplo, el desarrollo lingüístico
va a tener un retraso, con seguridad que va a tener un retraso, porque este niño no está aprendiendo en lo que es su primera lengua, que es la LCB, ¿no? No hay estimulación de parte de los padres no saben lo que es lengua de señas, la familia no sabe, ingresa a la escuela a un nivel inicial, tampoco sabe la maestra, los compañeros tampoco, entonces su desarrollo lingüístico va a tener un retraso y por ende en algunas áreas también va a tener ciertos retrasos. Eso no significa que este niño tenga otra discapacidad, ¿no? No, sino que el niño al no tener el desarrollo eh, pleno, por decir óptimo de lo que es el área lingüística, de alguna manera va a tener en el área cognitiva un retraso, en el área emocional, en el área social, porque sabemos que a partir del desarrollo lingüístico, a partir del desarrollo del lenguaje, se va desarrollando todo lo que son los procesos del pensamiento, ¿no? Los procesos de razonamiento, del pensamiento lógico, entonces, y al estar afectados estos procesos, también va a haber cierto retraso en las diferentes áreas. Entonces, no alcanza de repente un desarrollo personal, ¿no? En lo que es, y más aún un desarrollo afectivo, el cual también está siendo afectado, ¿no? En el caso de los niños sordos. Y vemos aquí qué es lo que necesita el niño sordo, qué es lo que necesita el niño sordo para poder alcanzar ese desarrollo integral, para poder alcanzar ese desarrollo holístico, ese desarrollo personal, ¿no? Que le va a poder ser independiente, ser autónomo en su vida diaria. Entonces, ¿qué necesita este niño? Necesita desenvolverse en un entorno adulto. ¿Qué significa esto? Significa que el niño sordo nació sordo, vive en un ambiente de privado, ¿no? De lo que es la comunicación, la información, pero este niño necesita desenvolverse en un ambiente adulto sordo, en un entorno adulto, y mejor ser adulto sordo, porque el adulto sordo es el que le va a transmitir todos los conocimientos, todos los aprendizajes, todas las enseñanzas en su lengua, en su L1, que es la lengua de señas boliviana, le va a transmitir al niño sordo, ¿no? Entonces, él va a poder desenvolverse con mayor facilidad porque él va a aprender, va a ser su modelo lingüístico, ese adulto sordo, ¿no? Entonces, esa es una de sus necesidades, desenvolverse en un entorno adulto y no así solamente en un entorno de donde estén puros niños, por decir, porque de los mismos niños peor si son niños oyentes, ¿qué es lo que va a aprender el niño sordo? Poco o nada va a aprender, ¿no? Estar en contacto con sus pares, lo que quiere decir que esté en contacto con niños sordos, personas sordas adultas, ¿no? Y su misma comunidad sorda. Ese contacto con sus pares, con su comunidad, con personas adultas sordas, va a ayudar bastante al niño. Va a ayudar a que se desarrolle, ¿no? Va a ayudar a que se desarrolle en las diferentes áreas como hemos visto aquí, en estas áreas, en lo social, en lo afectivo, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo lingüístico, en lo artístico, en lo psicomotriz. Entonces, ese contacto, esa convivencia diaria que el niño tenga con sus pares y con su comunidad va a poder favorecer en su desarrollo personal del niño sordo, ¿no? Que también necesita intercambios sociales e intercambios lingüísticos, lo que les decía, ¿no? Ese intercambio lingüístico con la persona sorda adulta también le va a favorecer en lo que es el desarrollo de su personalidad, ese intercambio social a través de los juegos, ¿no? Por ser un niño sordo, eso no significa que el niño no juega, eso no significa que el niño no ríe, eso no significa que el niño no entiende chistes o no entiende algunas situaciones. Entonces, es muy importante proporcionar al niño sordo, proporcionar todos los espacios de intercambio, ¿no? A través del juego, a través del compartimiento, de los paseos con los padres y mejor si es, vuelvo a repetir, en el contacto con sus padres, ¿no? Ya que en muchos casos la familia es oyente, como decíamos. Pero ¿qué pasa que en el caso de que los padres sean sordos? Entonces eso va a ser muy favorable para el desarrollo personal integral del niño sordo. Entonces, esa es otra de sus necesidades. Otra necesidad del niño sordo son las interacciones, ¿no? Que tienen mucha relación con esto del contacto, con esto de los intercambios. Entonces, las interacciones lingüísticas, sociales, que el niño vaya a tener, eso va a favorecer bastante, ¿no?
¿Qué pasa, por ejemplo, en esto, haciendo un análisis de todos estos puntos? ¿Qué ha pasado con estos niños sordos que en el pasado estaban ocultos en sus casas? Muchos niños no asistían a la escuela, muchos niños no asistían y no salían a jugar a las calles porque los padres tenían cierta, podríamos decir, cierta vergüenza, los ocultaban a sus hijos. Muchos niños no asistían a los centros de educación especial, muchos niños no aprendieron su lengua, su L1 a temprana edad, ¿no? ¿Qué pasó con estos procesos, con todo lo que son las interacciones? Estaba totalmente, bueno, estaban excluidos de la sociedad, ¿no? Y por eso es que muchos de los jóvenes que son ahora, que en ese tiempo no realizaban, no se les proporcionó, no se les facilitó todos estos espacios, tuvieron muchas dificultades y tienen hasta el momento muchas dificultades, ¿no? Para poder conocer la realidad, para poder interpretar, para poder, no sé, participar en diferentes aspectos. Entonces, desde pequeños es muy importante brindar todos estos apoyos a las necesidades que este niño sordo tiene, ¿no? El desarrollo a tiempo, ¿no? De su estructura lingüística también. Es importante que a una edad adecuada se vaya desarrollando lo que es toda la parte de la estructura lingüística que tiene la lengua de señas boliviana, que tiene su L1. Entonces, si se desarrolla a temprana edad, este niño con seguridad que no va a tener cuando sea un adolescente, un joven sordo, peor cuando sea un adulto sordo, no va a tener ninguna dificultad en ninguna área, ¿no? Casi va a desarrollarse al par de los mismos compañeros oyentes. Entonces, esas son algunas de las necesidades que los niños sordos necesitan para poder desarrollar, tener un desarrollo pleno de su personalidad, ¿no? Pero ¿qué pasa contrariamente a un niño sordo? Por ejemplo, aquí nos dice que solo recibe información visual. Muchas veces, a veces, tenemos un niño incluido en el aula, ¿no? Y como no sabemos lo que es la lengua de señas, queremos bombardearle de mucha información visual. Cuadros por aquí, dibujos por allá, imágenes por aquí, pero ¿qué pasa con este niño, no? Aquí nos dice que recibe información visual, tendrá un pobre conocimiento de la realidad. O sea, él va a poder observar, 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 pero no va a poder interpretar, no va a poder comprender lo que a través de su lengua, de su L1, él sí va a poder comprender lo que pasa en la realidad, ¿no? Va a tener conocimiento a través de la reflexión que él haga, el análisis que haga, ¿no? Él va a poder comprender. Sin embargo, si solamente le bombardeamos de mucho material visual, solamente visual, él va a tener una pobre información, ¿no? Y no va a poder desarrollar esto de lo que es la interpretación, el análisis, ¿no? No va a poder comprender la realidad misma debido a que no ha accedido a la información correcta, la información necesaria que él necesita para poder comprender la realidad y tener conocimiento de lo que realmente está pasando, de lo que realmente sucede, ¿ya? Esto es muy importante tomarlo en cuenta, estimados colegas, para poder atender a un niño sordo dentro de las escuelas, ¿no? También nos habla el texto de lo que son las funciones cognitivas en las personas sordas, ¿no? Y esto tiene mucha relación con lo que hemos ido hablando hace un momento, ¿no? Con el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de las diferentes áreas, ¿no? Eh, en el caso de las personas sordas, antiguamente pensaban que las personas sordas tenían afectado el área cognitiva, ¿no? Sin embargo, por muchas investigaciones que se ha hecho, aquí por ejemplo tenemos una investigación de Lauer Weir, de Enclave, Bailey, que nos dice estas investigaciones que los niños suelen usar la lengua de signos en la escuela, manifiestan mayores niveles de sociabilidad. Todos aquellos niños que utilizan su L1 para poder comunicarse, entonces tienen mayores niveles de sociabilidad, o sea, mayores niveles de poder integrarse a un grupo, mayores niveles de participar, de poder socializar con otros niños, ¿no? En otros contextos, de poder jugar, ¿no? Entonces, y son menos agresivos de aquellos niños que no usan su lengua de señas boliviana, ¿no? Se han debido dar cuenta, especialmente esto pasa en el área rural, en el campo, muchos de los niños no saben
su L1, ¿no? No saben la lengua de señas boliviana. Si saben señas, son muy pocas o utilizan señas caseras. Entonces, en muchos casos hay muchos niños tienden a ser agresivos. Pero ¿por qué será esto? No es culpa, digamos, del niño o no es por una situación que algún problema psicológico que tenga el niño, no, sino es por la comunicación, por la información que él no logra transmitir y que no logra también comprender lo que está pasando a su alrededor. Entonces, al no comprender, al no tener la información, ellos ya manifiestan signos de agresividad. Entonces, en el caso es lo contrario lo que nos dice aquí, ¿no? Que cuando utilizan más lo que es la lengua de señas, ellos son más tranquilos, son más sociables, se desenvuelven en diferentes contextos, ¿no? Al contrario de los niños educados a utilizar el lenguaje oral, ¿no? Estos niños que son obligados a oralizar, a no utilizar señas, son los que pasan más tiempo empeñados en juegos individuales, son más individualistas, ¿no? Y presentan mayores problemas de agresividad en los juegos. Entonces, eso también es cuando ustedes vean que un niño es agresivo, muchas veces decimos, tenemos un niño problema en mi curso, yo no sé qué pasa, es muy agresivo, que este niño sordo, que no puede trabajar con sus compañeros. No es culpa del niño, no es un problema psicológico que el niño tenga, sino viene esto a consecuencia de la falta de información, de no poder comunicarse correctamente, de no poder comprenderse con los demás. Entonces, él manifiesta esa ansiedad a través de la agresividad. Entonces, ese es un aspecto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y las habilidades cognitivas y de razonamiento no se ven afectadas ni comprometidas, lo que les decía, ¿no? En el caso, a no ser que un niño tenga alguna otra discapacidad asociada, que puede haber casos que son muy pocos, pero existen casos. Un niño sordo que puede tener una otra discapacidad asociada, que puede estar asociada a una discapacidad intelectual o a una discapacidad visual, ¿no? Que puede ser sordoceguera o puede estar asociado a un síndrome de Down, a un autismo. Entonces, si en casos es asociada a otra discapacidad, puede haber problemas, puede ser que las habilidades y las capacidades cognitivas de razonamiento se vean afectadas y comprometidas. Pero en el caso de los niños sordos que solamente tienen esa discapacidad, no existe otra área comprometida. ¿Ya? No existe otra área comprometida. Sí existe ciertos retrasos, pero es por lo que les he explicado, ¿no? Porque no ha habido la estimulación necesaria, no ha habido la atención necesaria a todas las necesidades que los estudiantes sordos necesitan. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Sobre el desarrollo de las funciones cognitivas, ¿no? Para que esto también les contribuye bastante para mejorar sus niveles de creatividad, en lo que se refiere a cognición espacial, flexibilidad, referido también a lo que es la memoria visual, memoria episódica, los diferentes tipos de memoria. Entonces, no existe ningún tipo de problema en el caso de que solo existiera discapacidad auditiva, ¿ya? Ahora un poquito nos vamos a referir a lo que es el papel del contexto familiar y social, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la cultura? ¿No? Entonces, ¿para qué? Para el desarrollo lingüístico y cognitivo de las personas sordas, de los niños sordos. Entonces, como hemos dicho anteriormente, es importante la interacción con la persona sorda. No podemos nosotros incluir a un niño a la escuela y aislarlo ahí en un espacio del aula, colocarlo en una de las mesitas al fondo y que el niño esté solo ahí trabajando para que no moleste. No, eso uno no es inclusión y no estamos brindando la atención necesaria y oportuna a este estudiante. Entonces es importante que nosotros ayudemos al desarrollo lingüístico y cognitivo del niño sordo en la escuela, ¿no? A través, un aspecto importante es la interacción, vuelvo a repetir, la interacción con la persona sorda, incluirlo en los juegos, incluirlo en las mesas de trabajo, en los grupos de trabajo de los niños, incluirlos en las actividades extracurriculares. Si tienen que jugar fútbol, igual el niño tiene que jugar. Si tiene que participar en alguna danza, igual el niño sordo tiene que participar. Entonces, es responsabilidad aquí de la familia, de la escuela, de la sociedad, de la cultura, poder estimular y promover el desarrollo lingüístico de los niños sordos, el desarrollo lingüístico y cognitivo. Al existir este desarrollo lingüístico, con seguridad que el niño no va a presentar problemas grandes en otras áreas, ¿no? Entonces, es muy importante que el aspecto lingüístico, el área lingüística y el área cognitiva estén bien fortalecidas, bien desarrolladas
en los niños sordos para que el niño pueda desenvolverse con total independencia dentro de los diferentes espacios, ¿ya? Eso también debemos tomar en cuenta, ¿ya? Y algunos estudios también nos informan que los niños sordos son con padres oyentes, más del 90% de los niños normalmente manifiestan un marcado retraso, ¿no? Lo que les decía anteriormente. Entonces, en el caso de que tenga padres oyentes, el niño con seguridad que en un 90% va a tener un cierto retraso en el desarrollo lingüístico. Yo tengo la experiencia de haber conocido niños oyentes con padres sordos, ¿no? Al revés. O sea, los padres son sordos y el niño es oyente. Y también pasa la misma situación porque el contexto familiar, bueno, el contexto familiar del niño está constituido por padres sordos y el niño es oyente. El niño oyente necesita desarrollar la parte lingüística oral, ¿no? Pero tiene padres sordos, ellos solamente hablan señas. Entonces, de la misma forma, en este niño oyente, igual existe un cierto retraso en el desarrollo del lenguaje oral, en este caso, ¿no? Del lenguaje oral y también en las otras áreas. Entonces, también existe esa dificultad cuando es contrariamente, ¿no? Los niños sordos de padres sordos tienen un rendimiento escolar y un desarrollo emocional y cognitivo superiores a los alcanzados por los niños nacidos en familias oyentes, ¿no? Entonces, es más tiene muchas ventajas que los niños sordos de padres sordos también se desarrollen, se críen en ese ambiente, ¿no? Eh, aprendiendo su L1 con sus padres sordos, desarrollando su cultura, aprendiendo los aspectos importantes de su cultura. Entonces, es muy favorable, ¿no? Para los niños sordos, ¿no? Los niños sordos con padres oyentes suelen recibir menos explicaciones, obviamente, ¿no? Obviamente, porque el padre oyente, los padres oyentes no van a poder, incluso en las mismas tareas escolares, no van a poder explicarle, por decir, una oración, ¿no? No van a poder explicarle en lengua de señas en su lengua cómo se escribe o qué significa una oración o qué significa un concepto de un determinado contenido. Entonces, estos niños también van a tener problemas, ¿no? Entonces, los padres eh, oyentes explican lo más, algo superficial, cosa que el niño sordo no logra comprender. Por eso es que también tiene muchas dificultades en la escuela, ¿ya? Entonces, estos aspectos hay que tomarlos en cuenta, estimados colegas. También, ¿no? La parte de la emoción, las diferentes emociones que nosotros vayamos a transmitir, las diferentes emociones que también vayamos a realizar y también las diferentes emociones que las personas sordas realizan, ¿no? A la hora de poder comunicarse con nosotros, ¿no? Las emociones, las expresiones faciales, las expresiones corporales, ¿no? El tipo de reconocimiento que hacemos nosotros el tipo de la lectura que realizamos al ver a una persona sorda, ¿no? Los sordos en su mayoría son totalmente expresivos, ¿no? Totalmente expresivos. Muchas veces, y me ha pasado también a mí, muchas veces sin que realice la seña, solamente con su expresión yo podía entender lo que un sordo quería decirme, ¿no? Entonces ellos son totalmente expresivos. Y como ellos son expresivos, como esa es su característica también de las personas sordas, también nosotros a la hora de poder atender a un niño sordo, a la hora de poder interpretar a personas sordas o a la hora de poder trabajar con personas sordas, tenemos que eh, también desarrollar lo que es la parte de la expresión facial corporal, ¿no? Tenemos que también manifestar las expresiones para que la información llegue más comprensible para la persona sorda, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería la parte de la unidad temática 2. Si alguien tiene alguna consulta, alguna opinión sobre esta parte del texto que nos habla esta segunda semana, puede participar, por favor. Si alguien tiene algún aporte también referido a este tema, podría participar. A ver, ¿quién quiere participar, estimados colegas? No sé si se ha llegado a comprender esto de la comunicación, de la expresión corporal,
Bueno, a ver, escucho, estimados colegas. Si alguien querría aportar con algo, con alguna experiencia, alguna situación que haya vivido, referido al tema. ¿Nadie? A ver, licenciada, nuevamente voy a ¿Cómo está, licenciado participar. Basilio? Adelante. Ya, a ver, es verdad de que, mira, ¿por qué justamente estamos en este diplomado? Es para justamente capacitarnos cuáles las situaciones se han de poder atender, eh, tomando en cuenta en este caso lo que son la educación para lo que son padres, madres de familia, eh, o personas con discapacidad auditiva en este caso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con el propósito de poder difundir lo que es la información básica, ¿no? Acerca de lo que son los estudiantes con las necesidades educativas, tomando en cuenta las diferentes discapacidades, no simplemente podemos decir lo que son la parte auditiva, ¿no? Entonces, mira, si tomamos en cuenta desde los diferentes aspectos, ¿no? Siempre vamos a mencionar, ¿no? A ver, cuál es la situación real también dentro de lo que es el modelo educativo, sociocomunitario y productivo, en sus principios, en donde toma la educación en un sentido de diversidad, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, donde nosotros podemos encontrar las características generales de la población o de la comunidad educativa donde nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, mira, como una de las determinaciones de las necesidades educativas, ¿no? Es presentar en este caso, no podemos decir cuándo nosotros nos podemos encontrar con este tipo de niños, jóvenes, estudiantes, sino pueden ser momentos, ¿no? Quizá podemos tener, ni conocemos esa realidad, ¿no? Pero algún momento, por ejemplo, yo de mi experiencia educativa voy a hablar. Eh, He trabajado con, pues, ¿no? Con este tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, lo cual, por ejemplo, poco conocimiento por entonces yo tenía, entonces sí tenía muchas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones en sentido, por ejemplo, de lo que son las habilidades, de lo que es la parte de comunicación. En muchos de los casos quizá ya se tenía, ¿no? Como estudiantes oyentes nomás simplemente en el aula, ¿no? Algún momento hemos tergiversado la atención de poder tomar en cuenta a estos estudiantes, ¿no? Entonces, es justamente dar el sentido de valor o dar la valoración en un sentido por eh, igualitario que digamos con los estudiantes que tenemos en el aula, ¿no? Entonces, nada más que yo puedo decir es muy pertinente, ¿no? Muy pertinente tomar en cuenta los lineamientos que usted nos está impartiendo, estimada Lick. Muchas gracias, licenciado Basilio. Muchas gracias. Así es. Es importante tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Para poder atender y a la hora de poder trabajar con estudiantes sordos. Muy bien. Antes de pasar a la explicación sobre lo que es la elaboración del estudio de caso, para la siguiente sesión, por favor, les voy a pedir que cada uno, la próxima sesión, vamos a hacer una sección un poquito de, vamos a compartir algunas señas, vamos a recordar algunas señas y algunas expresiones. Entonces, cada uno de ustedes, la actividad que va a realizar en nuestra sesión sincrónica va a ser demostrar una expresión, ¿ya? Demostrar una expresión facial y una expresión, o sea, conjunta, una expresión facial y una expresión corporal, ¿ya? De diferentes situaciones que ustedes vayan a demostrar. Eso ya es elección de cada uno, pero esa va a ser una actividad que lo vamos a presentar cada uno, entonces nuestra actividad de la siguiente sesión va a estar referida a eso, ¿ya? Vamos a trabajar aspectos expresivos, aspectos gestuales,
Vamos a trabajar un poquito de señas, también vamos a recordar algunas señas que ustedes, si algunos ya lo conocen, vamos a también recordar y algunos que todavía se han olvidado, entonces vamos a ir practicando algunas señas relacionadas a lo que es esta unidad temática, ¿ya? La unidad temática 2 del módulo. Entonces, eso no se olviden, por favor, cada uno con su expresión, ya que lo va a demostrar para cuál cada uno tiene que activar su cámara y vamos a ir compartiendo, vamos a ir realizando. Por eso les estoy dando también el ejercicio de que se observen en el espejo. Es el mejor ejercicio que uno puede realizar para poder observar si realmente hago una buena expresión, será que se me entiende o será que de repente a veces uno piensa, no, yo no hago gestos, yo no me puedo expresar bien, a veces decimos, ¿no? Pero a veces no es así. Entonces, observándonos en el espejo vamos a poder ver que sí, realizamos diferentes expresiones, ¿no? Y eso también nos ayuda a trabajar lo que es la parte expresiva facial, ¿no? Esto nos va a ayudar bastante para poder comunicarnos también con las personas, con los estudiantes sordos. Es una práctica que lo vamos a realizar para la próxima sesión. De todos modos, yo les voy a hacer recuerdo en el grupo de WhatsApp, ¿ya? A todos los que ya están ahora en la reunión, les estoy comunicando este aspecto para que vengan bien preparaditos para la próxima sesión. Bueno, ahora, antes de que se termine nuevamente el tiempo, voy a compartirles lo que es el estudio de caso. Ustedes en la plataforma ya han visto la estructura que se les está presentando para el estudio de caso, ¿no? Han visto que hay hay una introducción, hay unas preguntas, hay la narración del caso. Entonces, yo les voy a sugerir, estimados participantes, que ustedes elijan un caso, pero tiene que ser un caso de un niño sordo, ¿ya? Porque estamos en el módulo, estamos en el diplomado de lengua de señas. Entonces, no podemos hablar de un caso de un niño con problemas en el aprendizaje o un niño con discapacidad intelectual, no. Les voy a pedir que elijan un caso de un niño sordo. Si es que no tienen la experiencia, si es que nunca han estado en contacto con alguna persona sorda, entonces pueden también, de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que ustedes desearían conocer, investigar, pueden hacer su estudio de caso, ¿ya? Como les decía, el estudio de caso es un tipo de investigación, ¿no? Que tiene una metodología, podríamos decir, más que todo está basada en la narración de lo que pasa o de lo que nosotros queremos investigar. Entonces, a partir de la narración, nosotros vamos a ir armando, elaborando nuestro estudio de caso. Sin embargo, yo, algo diferente a lo que está en la plataforma, les voy a compartir cómo podemos hacer un estudio de caso, ¿no? Y en base a esto, y con la estructura de la plataforma, ustedes ya pueden unir para elaborar su estudio de caso, ¿ya? Primeramente, para realizar un estudio de caso, yo necesito hacer una historia de vida del estudiante, ¿no? Tener algunos datos generales del estudiante, ¿para qué? Estos datos, nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, vuelven a ingresar si es que se corta unos 10 minutos más vamos a estar, hasta ahí vamos a terminar, pero vuelven a ingresar, por favor, porque es importante que yo les pueda dar esta información para que en el transcurso de estos días vayan elaborando ya su estudio de caso, ¿ya? Entonces, les decía que es importante que nosotros nos podamos tener toda la información de la persona que vamos a estudiar. Ya yo no puedo estudiar algo que no conozco, ¿no? Necesito sacar bastante información sobre esta persona para poder hacer mi estudio de caso. Entonces, tengo que sacar los datos generales, saber quién es, tiene nombre, apellido, cuándo ha nacido, qué edad tiene, en qué curso está, cuando le estoy aplicando alguna entrevista que le vaya a realizar, quién es la mamá, si tiene papá, si tiene teléfono. Esos datos generales, para empezar, necesito tener de ese estudiante que yo voy a analizar su caso, ¿ya? Porque si no, no voy a saber de quién estoy analizando, cuántos años tiene, si corresponde o no corresponde. Entonces, esos datos son muy importantes, ¿ya? Una vez que tengo todos los datos de este estudiante, ya sé que voy a realizar el estudio de caso de este estudiante X, de Pablito, por decir. Entonces, a Pablito yo necesito conocer su familia, necesito saber datos generales, ¿no? De la familia, si tiene una familia, si cuenta con papá, mamá, si tiene hermanos, si él es el único niño sordo dentro de la familia.